Se les olvida que la política es un imperativo ético y no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y más en nuestro tiempo, y más cuando se gobierna un país con un pueblo tan extraordinario como el pueblo mexicano, que necesita tener la autoridad que gobierna a México, a un pueblo tan trabajador, noble, fraterno. ¿Qué se necesita? Autoridad moral para tener autoridad política. Era mucho pueblo para tan poco gobierno. Ahora ya las cosas están cambiando. Cuando el señor Andrés Manuel López Obrador dice era mucho pueblo, está hablándote a ti, México. Solamente quiero que lo recuerdes siempre. Antes todo esto era monte. Qué grande. Listo. Ahora es un pueblo. Asumiendo que nos quedan 80 y tantos días con Andrés Manuel, seguimos recorriendo la senda de la despedida, preparándonos para el luto, preparando nuestra consistencia espiritual para este terrible golpe. Y lo estamos haciendo recordando y recorriendo los 100 últimos días de Andrés Manuel. Y hoy nos toca pensar un poquito en, tristemente no en nosotros, sino en ellos. Los de la luz. Los de los espectaculares, los de las redes sociales, o los de la oscuridad ahora, claro, o los que abrazaron a la oscuridad, etcétera. Nos toca pensar un poco en los que ganan y los que pierden en estos 6 años de Andrés Manuel, que en realidad tendríamos que tal vez extenderlo a 20 años, pero muy centradamente en estos 6 años, los que ganan, los que pierden. Así es, pues hay perfiles que toman importancia durante estos 6 años y otros que la pierden muy brutalmente, sí. No únicamente en términos de entrar en el debate público, sino de el quórum que llegan a tener. ¿No? Puede ser que les haya ido muy mal, pero están en boca de todos, en esta idea de no hay publicidad mala, sí la hay. Lo veremos, lo veremos. Pero hay quienes están en el ajo y quienes están fuera, en la congeladora, ¿no? Entonces, en términos de los perfiles que ganan, tenemos que hablar de 3 formas de ganar durante este sexenio. ¿Y por qué ganan? ¿No? ¿Y qué es ganar? ¿Y qué es ganar en el sexenio de Andrés Manuel? Que no es forzosamente lo que mucha gente podría asumir que es estar del lado de Andrés Manuel, si es que existe, no, forzosamente existe ese lado, ni estar en los mejores términos con el gobierno o incluso con la opinión generalizada, sino es simplemente ser parte funcional, ¿no? Y sobre todo pertinente, ¿no? De esta mega galaxia llamada actualmente obradorismo, cuarta transformación, etcétera, ¿no? Así es, con un presidente tan preocupado por llevar el mensaje, controlar el mensaje público, la pertinencia lo es todo. Entonces, en ese sentido, tenemos aliados pertinentes, incómodos pertinentes y perfiles pertinentes. Los aliados pertinentes son aquellos que van en sintonía con el mensaje presidencial. En algún momento a inicios de este sexenio el llamado nado sincronizado, que algo decía el presidente y todos en Twitter, ¡sí! ¿No? Pero eso replicado en conferencias, en medios de comunicación, en artículos, en redes sociales, a nivel de calle, etcétera, 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 ¿no? Por otro lado, los incómodos pertinentes son aquellos que, buscando esta hambre de poder y de atención, entraron en un diálogo tal con la presidencia que sin que ellos se dieran cuenta, la presidencia los fue moldeando a sus usos, a lo que la presidencia necesitaba, ¿no? Y que también utilizaron a la presidencia, ¿no? Exacto, y que fue ahí como un estira y afloja del que los dos se beneficiaron de cierta manera. Muy Succession, ¿no? Así es. Y por último, los perfiles pertinentes, que son estos perfiles técnicos, estas personas muy capaces para desempeñar las tareas que están desempeñando y que vieron en el sexenio de López Obrador tierra fértil
para sobresalir. Ujú. Y que a partir de que su vida no va a ser la misma antes y después del sexenio de López Obrador, porque los coloca en otro lugar a nivel profesional. Ujú. Esos son los perfiles pertinentes, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos algunos ejemplos que nos parecen paradigmáticos. Ujú. En este caso, un aliado pertinente es Gerardo Fernández Noroña. Fernández Noroña. Sí. Es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque él, siguiendo tal cual las reglas del presidente, aun sin ser el favorito del presidente y sin tener las consideraciones presidenciales, jugando el juego que le plantearon, logró su objetivo y mucho más. Ujú. Sí, y reconociendo la trayectoria de Fernández Noroña, porque no es, no Ningún podríamos advenedizo. decir que lleva 6 años trabajando en esto bajo No. ninguna circunstancia. Lo que estamos diciendo es que la figura, la luz y el arrastre de Fernández Noroña es otro antes de Andrés Manuel que después de Andrés Manuel, ¿no? Sí, pensemos es otro por completo. Lo vimos en la plancha del Zócalo celebrando a ras de suelo la victoria en 2018 Ujú. y la despedida va a estar ahí en el pleno del Senado, ¿no? Bailando Y el vals. además él ya con una perspectiva muy clara de yo en 2030 voy de nuevo a la presidencia. Ujú. Claro. Sí, y volviéndose una criatura de redes sociales, celebrado en términos de su oratoria, conquistando el Congreso de la Unión, Siendo tanto por útil. su ingenio como por su malicia, como por su capacidad ahí casi medio romana de hablar durante horas y dejar 2 o 3 lecciones, tanto éticas como morales, como de oscuridad. En fin, se vuelve el personaje que no era antes de Andrés Manuel. Antes de Andrés Manuel seguramente era un personaje que todos podíamos más o menos ubicar en nuestro CCH de confianza, ¿no? Y que sería forzosamente el tipo al que en algún momento le compraríamos películas piratas independientes, ¿no? De Ya no se política. hace eso, ¿verdad? No. Bueno, en fin. Sí, como no, afuera ¿Sí? de la Cineteca todavía está. Ah, Bueno, bueno. si le tenga Ah. en la lagunilla. Bueno, pues ya saben ustedes de Sí, qué sí, personaje sí, estoy claro. hablando. Un ¿no? saludo a mi compa. Ahí es Al que le A su compraba películas. compa, sí. el famoso El Compa. Compa. Todos sabemos de quién estamos hablando. Fernández Noroña ya no es ese personaje. Utiliza las reglas, como dices tú, participa en el juego y Se hace necesario. se hace necesario y no se podría entender que estamos hablando de clientelismo y no. Estamos hablando de entender el juego de el animal alfa de la política nacional, participar en él sin sacrificar el espíritu ni la individualidad, ¿no? Así es. En los incómodos pertinentes, pues el ejemplo más claro es Ricardo Salinas Pliego, Ujú. que él puede convertirse en el enemigo preferido de las redes sociales, de Twitter en específico, puede convertirse en la figura a la que pueden aspirar en la televisión abierta Ujú. y cómodamente sigue siendo tan amigo como siempre del presidente y recibiendo todas las prebendas y todos los privilegios y todos los beneficios que el gobierno mexicano tiene para ofrecerle. Y tiene esa cara, ¿no? Como de, no me va a pasar nada. ¿no? Sí, claro. La cara, el discurso, la vibra La actitud. y de nueva cuenta, el sexenio de Andrés Manuel lo pone en otro lugar y simplemente por tener e iniciar una conversación peligrosamente de pares con presidencia, ¿no? Ahora, Andrés Manuel no es ningún tonto No. y con él sí tiene un diálogo en las mañaneras. Sí. Y con él sí tiene una correspondencia vía diferentes medios, ¿no? No con otros, ¿no? Y que lo puede construir de una manera que es, te puedo tirar claramente como, oye, págame tus impuestos Ujú, y te puedo seguir dando contratos sin ningún pedo. ujú. Una cosa es digamos, lo que sucede en público y otra cosa es tras bambalinas, pero públicamente me permites hacer esa Diana que sí eres, por otro lado, pero entre telones no te voy a tocar ni un pelo, Ujú. ¿no? Algo parecido, por ejemplo, a Xochitl Gálvez, Ujú. ¿no? Y en cuanto a los perfiles pertinentes, podemos hablar de Luis Alcalde. Claro. Sí. ¿No?
Una militante muy, muy joven, una militante que viene de los movimientos sociales, una profesional muy capaz, una oradora muy, muy bien formada, muy articulada, con una presencia clara. Fuerzas básicas otra vez, ¿eh? Sí, Y lo que total. me llama la atención, otra vez, un perfil único. Alguien que no se mimetiza con el morenismo, sino que desde su unicidad, digamos, va encontrando espacios. Todo el mundo hizo un escándalo cuando la nombraron secretaria del Trabajo, que porque era una escuincla, que porque no sé qué. La Secretaría del Trabajo fue una de las secretarías que mejor operación tuvo. ¿No es la secretaría responsable del aumento al salario mínimo? Y tumbó el outsourcing y etcétera, etcétera, etcétera. Mejora mucho Investígame rápido, ¿cuántos años tiene, no, güey? Los que sean. Tiene... Luis Alcalde es de tu edad. Es timeless, Me parece fascinante Luis Alcalde. ¿verdad? ¿Y yo? Más o menos. Ah, No. Bueno, O pues sea, ahí si tú vamos. me llamas a la guerra, ¿no iría? Sí. ¿no? Si Luis Alcalde me llama a la guerra, sin duda iría. Yo vomité en una fiesta de cumpleaños de ella. Es Por lo único que ejemplo. puedo decir al respecto. 36 tiene. Entonces, ¿cómo? Hemos recorrido... Es más chiquita, 36 ¡Es más años. chiquita! No es chiquita, es más joven. Es más Es una joven. mujer de 36 años. Bueno, en fin. Es una mujer de... Sí, ya. Sí, 36 años. ¡Wow! Tiene 36. Sí, es un año más grande que ¡Wow! yo. O sea, fue secretaria del Trabajo a los 34. 32. ¿32? Así es. Y lo hizo Órale. súper bien. ¡Qué loco, amigos! ¡Wow! Sí, Sí. bueno. No, a los 30, porque 6 años, sí. Claro. Ahorita tiene 36, a los 30 fue secretaria del Trabajo. Pues miren, así es esto, ¿no? Todos hemos tomado decisiones, buenas, malas. ¿Quién podría juzgarlo? Por otro lado, y ya refrenando a los galgos de la envidia y de la impresión, completamente capaz, ¿no? Un personaje que no se forma solo bajo ninguna No. circunstancia y que tiene apellidos y que tiene familia Y privilegios. Pero sí es como y super usar bien todo conexiones, eso, ¿no? ¿eh? Es como super Pero usar con bien todo eso. con una intuición total. Ajá. Y con una... Yo creo que ella sí, ahí en el mundo de un profesionalismo militantes voraz, ¿no? Y con un respeto absoluto por lo que está encabezando Andrés Manuel López Sí. Obrador, ¿no? Y que justo ayer anunció que sí se va a lanzar a la dirigencia nacional del partido, de Morena. Y ahí está. Así las cosas, ¿no? Entonces, digamos, estas son las maneras de ganar y como ellos han ganado un montón de perfiles. Sí. Antes de eso, ¿cómo podríamos acabar de redondar cómo ganaron los que ganaron durante el sexenio? Pues creo que básicamente siendo ellos mismos, ¿no? Siendo ellos mismos, siendo pertinentes y sobre todo generando un diálogo del tú a tú con el presidente y un diálogo que aceptó el presidente. Entendiendo que el tablero en el que jugaban era el del presidente. Y no el entendiendo suyo. que el tablero era de Andrés Manuel y de nadie más, ¿no? Entendiendo el juego. Así ganaron, ¿no? Esta es la lista de... Son solamente algunitos que se nos ocurrió que ganaron durante estos 6 años de presidencia. Algunos les vamos a meter un matiz rapidísimo, pero ¿te echas tú la lista? Eso no nos pusimos de acuerdo. ¿Te echas la lista? ¿O me la echo yo? Tú. ¿Yo? Pues el señor Chumel, Penilei Ramírez, Nayeli Roldán, Viri Ríos, Carlos Bravo Regidor, Lord Molécula, Xochitl Gálvez, Noroña, Luis Alcalde, Claudia Sheinbaum, Carlos Pérez Ricard, Genaro Lozano, Denis Merker, Salinas Pliego, Mario Delgado, Claudio X, Gilberto Lozano, Latinus, Julio Astillero, Epigmenio Ibarra, Samuel García, Álvarez Maínez, Mariana Rodríguez, Lili Telles, Nexos, que no Héctor, Emilio Lozoya, Javier Lozano, Manuel Velasco, Loret de Mola, Carlos Slim, Sergio Mayer, Azucena Uresti, Guadalupe Loesa, El Chamuco, la intelectualidad morenista, Belinda, Vilchis, las ministras que son Norma Piña, Yasmín Esquivel, Lenia Batres. Juan Ramón de la Fuente, Guadalupe Tadei, Leo Zuckerman, Alfonso Durazo, Rocío Nale, Animal Político, Gatitos contra la Desigualdad, Dante Delgado, Alina Duarte, Andrea Chávez, Hertz Manero y Los Cárteles. Ahí está, ¿no? Ahora, no es ganar un primer lugar de nada, ¿eh? No. Ojo con ese
con esa desviación de las Olimpiadas es simplemente haber sobrevivido los 6 años y terminar mejor. Estos, después de 6, mejor para ellos, no forzosamente para el resto. Estamos hablando ahí de que Claudio X González es de los que gana. Sí. Sino que están en una posición de predominancia y de interés, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, mencionamos ahí a Nexos, que no a Héctor Aguilar Camín, por el trabajo muy claro que hicieron y que entendieron que tenían que hacer para refrescar a una plantilla editorial y para plantear discusiones importantes para el país, no para ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso ganan, no porque ganen ni porque sean buenas personas, ni porque ganen un puesto. Ni ganen un puesto, simplemente son otros después de estos 6 años y son otros, entre comillas grandotas, más importantes de lo que eran, ¿no? Así es. Los que pierden. Ahora, ¿quiénes son los que pierden? Pues en clara contraposición, los que se vuelven irrelevantes. Sí, los que no abren diálogo son pertinentes, los irrelevantes es pues cartucho quemado, ¿no? Los tristes. Los tristes, las reputaciones caídas. Las siluetas, las sombras. Caídas y mal utilizadas. Ajá, o sea, la ministra Norma Piña también cayó su reputación, pero salió ganando, ¿no? ¿No? Pero es que ahí no cayó su reputación porque sí es la paladina de la justicia. Sí, y la reputación es subjetiva y es por sectores, ¿no? Para algunos será una defensora de... ¿no? Para otros será la enemiga de. Pero antes no era nadie. Ajá. ¿No? Aunque sea una persona preparadísima y demás. Acuérdense que estamos hablando en términos de nuestro vocabulario. Los que pierden entonces es los que se van borrando del mapa. Los que no lograron un diálogo real con Andrés Manuel. Los que él mismo dijo, contigo no voy a hablar, tú no existes. Sí me llegó tu mensaje. Y ya. Ajá, ¿no? Y que es durísimo y que se ve que afecta profundamente a algunos, ¿no? Sí. Fernando Belauzarán es un ejemplo de los que le afecta profundamente, que no le genera al presidente ningún tipo de opinión, ¿no? Así es. Entonces, aliados irrelevantes, es decir, gente que está con Andrés Manuel con sangre, sudor y lágrimas, y que Andrés Manuel le dice, ¿qué hubo? Chido. Me caes muy bien. Siempre has sido mi gran amigo. Eres mi amigo, no me sirves de absolutamente nada. ¿Y tú qué? Pero los buenos recuerdos siempre estarán ahí. Están los incómodos irrelevantes, que sí, pueden ser piedritas muy reales en el zapato de Andrés Manuel, pero que tampoco le han servido para gran cosa para mantener o solidificar su postura, sino que cada tanto se los tiene que estar sacudiendo y en cada sacudida les puede ir dando una patadita más hacia la oscuridad del debate público. Y que usualmente los ha tratado en términos de miren qué triste, miren qué triste persona, miren cómo ha decaído. Claro, más desde la decepción que desde el odio, ¿no? Sí. Sí, es que Andrés Manuel es muy maestro para generar un sentimiento generalizado de decepción, ¿no? Justificado o injustificado, pero sabe hacerlo, ¿no? Y en este caso los perfiles irrelevantes son esos perfiles, otra vez técnicos, muy capaces, pero que en el clima que creó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fueron incapaces de florecer, ¿no? O sea, fueron incapaces de crear cierta atracción para hacer eso que ellos saben hacer. Sí, y que tristemente despertaron un día en un México completamente diferente, ¿no? Un México que no forzosamente estaba ya esperando su expertise o su capacidad técnica, sino otro juego, ¿no? Entonces, como ejemplo de aliado irrelevante, pues ¿quién más que Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de Presidencia? Presidencia tiene un vocero, por ¿Qué? cierto. Por si ¿Hay una vocería? ¿Cómo? Sí, Presidencia tiene un vocero. Pobrecito, además ha de ser. Todos debiéramos insinuar que tiene ahí como sus jaloneos y trabajos muy como de serie de HBO, así de teléfonos, pero de cualquier forma, pues frente a ese megáfono que es Andrés Manuel, hay poco trabajo que hacer. Más allá de ser el productor ejecutivo de las mañaneras, ¿no? Claro, y demás, pero pues es al niño que le dieron el control desconectado.
Todo poco Tal reconocido. Jesús, con todo cariño. Hasta le han de exigir cosas como Jesús no hace bien las cosas y Sí, Jesús. así como de... Así de tú tráete las papas. Así. Ajá. ¿Qué hago, presidente? Por un café. Sí, sí, sí. Por otro lado, incómodos y relevantes. Y esto sí es muy triste. Es triste. Carmen Aristegui. Y hay que aclarar que el vocero no tanto como por decisión de Andrés Manuel, sino justamente lo que dice, ¿no? Como por ser una figura tan grande Andrés Manuel, Sí. solito se fue. Sí, se Sí, lo comió. claro. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe cómo le vendieron la idea de su trabajo, por ejemplo? ¿No? O tal vez se asumió desde el principio como, pues soy más bien un Un facilitador. un facilitador, un soldado, un Entusiasta. entusiasta, un productor, pero no forzosamente el vocero, ¿no? Porque el vocero es uno, ¿no? Así. Pero bueno, estábamos hablando de incómodos y relevantes, Ajá. que este ejemplo es bien triste, pero es muy real. Carmen Aristegui. Ah. Carmen Aristegui. Carmen Aristegui, que de pronto le cambian el juego, Ujú. que podríamos decir las críticas que hace son muy pertinentes, pero que en tanto que el presidente no las puede utilizar a favor en su propio juego y para reforzar su postura, las va desdeñando y desdeñando y desdeñando, y entonces en cada mañanera que dice es muy triste lo de Carmen Aristegui, Qué decepción, amigos. le Miren esta va pobre. sacando de la luz, ¿no? Y Ujú. basta echarse una oída a su noticiero, porque sigue metiendo estos mensajes del público y 2 de cada 3 son así, eres una vendida, yo te respetaba, no sé qué. Pero simplemente el presidente logró sacarse esa incomodidad haciéndola irrelevante. Ella, por ejemplo- instalando una decepción justificada o no hacia su trabajo, hacia su investigación, hacia sus sesgos, etcétera. Ella no supo jugar el juego. Ella no supo jugar el juego. No es un juego, primero que nada, para O sea, gente en que... la metáfora. ¿Eh? Ajá, en la metáfora del juego. Ella no supo jugar el juego de Andrés Manuel. Sí, no, te entendí perfecto, pero es que no es un juego para personas con la espina dorsal tan sólidas como la tiene Carmen Aristegui. Pues es que ¿no? quiso seguir como... Pues no se quiso adaptar. Pues no es que quiso ser ella misma, Ajá. ¿no? Y ser ella misma en este ambiente significó que, y esperemos que esté muy tranquila con la decisión, significó que Presidencia la relegara a un lugar de... pues es la señora de los gatos, ¿no? Sí. Básicamente. ¿no? Así es. Y finalmente tenemos perfiles irrelevantes. Otra vez, perfiles técnicos muy capacitados, Chingones. chingones para llevar a cabo sus tareas, pero que simplemente este sexenio, No había forma. no, en ese sexenio no había forma, Sí. ¿no? Y tenemos que hablar de Patricia Mercado, Ujú, por un lado, y por otro lado la sociedad civil de base. ujú. Sí. Es decir, defensores del territorio, defensores de derechos humanos, Ujú, que simple y sencillamente no vieron la suya. ujú. O sea, no Patricia- había ujú. por dónde caminar y dónde entablar un diálogo con este presidente, Ujú. ni en ese debate público. Patricia Mercado, ¿por qué? Patricia Mercado, porque es una legisladora de Movimiento Ciudadano, muy, muy política, muy preparadísima. Sí. Y muy en la onda de esto se trata de conciliar, de llegar a acuerdos, de el bien de la ciudadanía. Fue una de las principales impulsoras del Sistema Nacional de Cuidados, Ujú. feminista de vieja guardia, muy, muy, muy preparada, con mucho diálogo abierto con todos los partidos. Ujú. Y que en esta sin razón y en esta polarización de estás conmigo o estás contra mí, quedó perdida en el centro. Ujú. Quedó súper, súper perdida y ni siquiera en su propio partido, que es Movimiento Ciudadano, logró hacerse de una figura de tracción. Ella era la coordinadora de campaña de Álvarez Maínez, a media campaña ya renuncia y dice, Ujú. están eligiendo perfiles que con los que para nada estoy de acuerdo, yo dejo a un candidato preparado, que lo preparó también, que Maínez llegó hasta donde llegó, Sí. pero en un juego en el que ella claramente no quiere jugar. Sí, pareciera que hay cierto tipo de integridad, tanto profesional como intelectual, que no empata con
el obradorismo o la 4 transformación. No empate en términos de opinión, sino en términos de armonía, como que ya no funciona, ¿no? Como que la tibieza que hace unos años podría haber sido una actitud de dignificación, de repente se instaló en la tibieza, y para este sexenio la tibieza fue la cicuta, ¿no? Y la sociedad civil, pues es que simplemente teníamos a un presidente que todas las mañanas decía: no necesitamos sociedad civil, aquí estoy yo, aquí está el gobierno. ¿Para qué vamos a defender? ¿Para qué necesitamos defensores del territorio si aquí está el gran defensor de todo? ¿No? Y de ahí al salto, ahí sí, pernicioso, oscuro y perverso, de decir la sociedad civil es Claudio X González. Sí. ¿No? Y echando en la misma bolsa a millonarios salvajes y con ambiciones muy particulares, junto a Mamás buscadoras, defensores del territorio, Del medio ambiente. defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente, etcétera. Todos juntos en esa esquina que se veía desde una, pues, medio atalaya de suspicacia, ¿no? Sí. Y que otra vez Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, logró contagiar esa suspicacia a todo mundo, Sí. ¿no? Y entonces de repente las haces Y ya era el discurso general. peligro, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces tenemos una lista. Una lista que los que pierden: La Jornada, Aristegui, Héctor Aguilar Camín, Broso, Ricardo Anaya, el PRI, el PAN, el PRD, José Woldenberg, Lorenzo Córdoba, Vicente Fox, Javier Sicilia, Anabel Hernández, Isabel Miranda de Wallace, María Amparo Casar, Patricia Mercado, Televisa, TV Azteca, Ana Gabriel, los medios públicos, los 4 talibanes, Jesús Cuevas, Estefanía Veloz, Alejandro Ope, todos los letras libres, Margarita Zavala, Calderón, Enrique Alfaro, Marta Tagle, El Bronco, Massive Kohler, Adela Micha, la militancia morenista de base, Mexicanos contra la Corrupción, Jesús Silva Herzog Márquez, Jorge Castañeda, Santiago Nieto, Germán Martínez, Gibran Ramírez, Olga Sánchez Cordero, todos los influencers del Verde, Emilio Cebadúa y Fernando Belauzarán. Ahí está. Acuérdense, no es perder nada en términos de primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Simplemente son irrelevantes al final del sexenio. Seguro ya ni se acordaban de un montón de gente. Por ejemplo, ¿no? O han quedado bajo la marca de está loco, está loca, es un ridículo, Ni es saben. un violento, perdió los estribos, no se puede controlar, Andrés Manuel lo superó por todos los lados. O, y este es un ejemplo chistoso, La Jornada, por ejemplo, Sí, ¿no? ¿qué onda? Que empieza el sexenio siendo un último bastión de objetividad, supuestamente, y de crítica, etcétera, y termina siendo un medio estatal, ¿no? Por completo, ¿no? Perdiendo años y años de trayectoria en términos de periodismo hecho, derecho, crítico y duro, Sí. ¿no? Y bueno, ahí están los nombres. No son gente que pierda para siempre. Ajá. Y no son gente que gane para siempre. La vida es muy larga. Estamos hablando de un periodo político fundamental en la historia de este país, que algunos terminan desde el lado oscuro y otros terminan en el lado de los beneficiados, pero acuérdense, la política es una bestia salvaje, todo esto puede cambiar mañana. Ahora, con el ocaso de Andrés Manuel, con la despedida de Andrés Manuel, en realidad comienza el amanecer de un montón de otras personas, ¿no? Así es, los que ganan tienen, digamos, crédito para apostar otra vez y tratar de volver a ganar. Y los que pierden, algunos se retirarán ya definitivamente y los otros dirán, pues a ver, voy a ver dónde voy acomodando mis moneditas. O van a esperar en las sombras hasta que el terreno vuelva a ser fértil para alguien como ellos, ¿no? Para lo que esas personas tienen que ofrecer. Pero estos triunfos y estas derrotas no son eternas, ¿no? Sí, exacto. Ahora, la gran pregunta para terminar justamente este lugar es, ¿qué fue lo que hizo Andrés Manuel? Sí. ¿No?
Yo creo que justo lo que decía a un inicio, que a través de la mañanera y de otras tantas herramientas de muchísima pericia política, fue generar un mensaje tan unívoco, o sea, que se oyera tan fuerte y en tantos lugares, que era él quien daba el reflector o lo quitaba, y él sabía perfectamente quién le convenía que tuviera el reflector y quién no. Y las contadas veces que se le salía a alguien de su vista, rápidamente lograba colocarlo y regresarlo, o lograba echar una luz tan grande sobre otra cosa que inmediatamente eso perdía atención. También otra cosa que creo que logró fue entender su tiempo y entender que estamos en una época en que la información fluye de manera muy veloz, y que encumbrar o sacar a una persona del debate público puede ser muy rápido y puede ser muy inmediato a través de las redes sociales y de ahí hacia el mundo tridimensional, ¿no? O que hacer que en el mundo tridimensional en realidad no importe y sea el mensaje claro que pueden ver directamente en sus pantallas o directamente en la calle, lo único que interese. Sí. ¿Tú qué crees que hizo Andrés Manuel Sabi para hacer ganar o hacer perder? Colocarlos donde él quería colocarlos. Sí. O sea, a quienes ganaron y a quienes perdieron. O sea, para sus fines, bueno, sí, en general para el pueblo. O sea, creo que sí, eso ha sido un presidente que ha tenido mucho en mente, pues dejar las cosas un poquito mejor de lo que las encontró. O muy diferente de lo que las encontró. Y justo todos los que se quedaron de irrelevantes por ahí perdidos tenían pues sus modos, sus formas muy tradicionales, muy como siempre lo habían hecho, y pues así se quedaron, ¿no? En otra época. En otra época, sí, claro. Sí, yo nada más agregaría que permitió que los enojados, o más bien permitió que los disconformes se enojaran y que los enojados odiaran. Y se dio el gusto y con toda la tranquilidad del mundo señaló los peligros del odio, ¿no? Y dejó que el mismo odio se desarrollara solo, ¿no? Porque el odio asusta, ¿no? Y justamente las personas que odiaban, como Aguilar Camín, como Broso, como Javier Sicilia, como etcétera, como Lili Telles, simplemente dejaron, los expuso ellos, dejó que se expusieran ellos solos. Que las cosas cayeran por su propio peso. Asumió que la polarización era real, asumió que él no era un remedio en contra de la polarización, asumió que él era la gasolina de la polarización y que la polarización, algunos le llamarán lucha de clases, era un fenómeno completamente natural, real y que no era nuevo en el país, y eso fue lo que hizo. Yo creo que junto con lo que ya mencionaron ustedes, agregaría eso, ¿no? Dejó que el incendio creciera y fue también el guardián de ese incendio, y hasta donde podemos ver no se descontroló ese incendio hasta el momento.